Chasing the Pearl Islands es una carrera a remo donde se recorre una distancia de 60 kilómetros dividida en 2 días de competencia, iniciando en Isla Chepillo, una isla en la costa pacífica panameña. El primer día, los remadores atravesarán 40 kilómetros de mar abierto hasta Isla Contadora, ubicada en el archipiélago de las Perlas. Los remadores más preparados y con las mejores habilidades para utilizar las corrientes y surfear la mayor cantidad de olas suelen ser los primeros en llegar. El 2022 fue un año bastante emocionante para mí. El primer día, el día del cruce a Contadora, tuve un pequeño percance con el timón y logré quedar de tercero en una buena posición y tenía la esperanza al día siguiente poder remontar, lo cual hice. El día siguiente me fue muy bien, logré agarrar una muy buena línea, logré tener el segundo lugar en la competencia overall. Bueno, este año me he estado preparando un poco mejor porque se me ha dado la oportunidad junto con el equipo de hacer más prácticas de downwind y eso me ha permitido poder mejorar mi técnica. Así que este año me siento mucho más preparado que cualquier otro año para la competencia. Cada año las expectativas en cuanto a las condiciones del viento son grandes y el 2022 fue un año donde el primer día tuvimos las mejores condiciones en comparación con los años anteriores. Y en el segundo día sí me llevé la sorpresa que nos tocaron las condiciones más difíciles, que también comparadas con años anteriores, y más el desgaste del primer día. Para este 2023 hemos hecho algunos ajustes con los entrenamientos y esperamos pues que este nuevo año, esta nueva competencia traiga muchas nuevas experiencias que podamos aprovechar todos para subir nuestro nivel y para seguir disfrutando de este deporte que tanto nos gusta. Chasing del 2022 para mí ha sido el año que lo ha disfrutado más que cualquier otro año. Los resultados que yo tiré el primer día, quedé súper satisfecho, eran los mejores hasta ese momento que se ha logrado para ese tramo. Para ese año no estoy entrando con toda la confianza del mundo porque estoy sufriendo una lesión del hombro y estoy un poco inseguro en qué va a ser los resultados, si va a poder participar. Todavía eso no es algo que sé. Estoy haciendo mucho terapia a ver si se puede rehabilitar sin tener que operarme, pero todavía soy muy optimista que si mi hombre me da el chance voy a darle todo lo que puedo. Este es el quinto año consecutivo que se realiza este evento y con la ayuda de la Autoridad de Turismo de Panamá y Prom Tour hemos traído a 2 de los mejores remadores de Brasil para celebrar el aniversario. Muchas gracias por tomar interés en el evento. Y la idea de traer a profesionales es que queremos también subir el nivel. Pero yo creo que ahora con ustedes estamos rompiendo el hielo para que si tienen una buena experiencia aquí y lo pueden compartir con sus comunidades, y a más gente de nivel profesional le va a interesar a llegar y participar. Con la experiencia que tengo viajando en eventos, yo miro un grande potencial que tiene este evento y nada, aparte yo estoy yendo muy abierto a aprender con ustedes y a vivir una buena experiencia ahí, no solo en la agua, pero también fuera con la comunidad de los deportes aí. A princípio não iria, né, por conta de campeonato, competência nacional, pero as condições, né, da wind me deixou animado.
Vamos a estar ahí para recibirlos el miércoles en la mañana. Yo voy a estar ahí, mi persona y Chrissy también. Y bueno, ahí seguimos hablando y compartiendo. Bueno, parece que Murilo va a llegar tarde, si no hoy mañana. Ok, parece que el avión de David está sobre la bahía, casi pasando el causeway. Así que debe estar aterrizando unos minutos. Ok, dale, perfecto. Ya estoy aquí, así que ya estamos aquí esperando. Hey, ¿Cómo estás? Bien. qué gusto. Un gustazo. Dame ayudarte ahí con la maleta, sí. Es que mira, ese año ha sido brutal porque tenemos 5 años con ese evento y ese año finalmente tenemos buenos patrocinadores que han ayudado bastante, así que... A longo plazo la cosa va ficando como cada vez más con credibilidad. Sí, claro. Y eso es la idea, ahora con ustedes aquí yo creo que eso lo sea más como algo que se va a volver algo internacional, ¿no? Eso es la idea. Estoy acá en Panamá, en este hermoso lugar, para la 5ª edición de Chasing. Esta carrera que promete ser una increíble experiencia. Espero disfrutar con la comunidad de remo de Panamá y hacer una buena experiencia con todos. Nos vemos pronto. Dale Brasil. ¿Qué tal? Soy Carlos Enríquez de Magus Fish Tacos. Siempre hemos apoyado a los hombres del mar, la comunidad de hombres del mar aquí en Panamá, la sostenibilidad del mar, cómo cuidarlo. Aquí estamos hoy preparando para el 5º año de la carrera de Chasing the Pearl Islands hacia las perlas, entregando los kits de carrera para todos los remadores que van a estar con nosotros y hablando de niveles de seguridad, que vamos a estar, las normas y de cómo asegurar que vamos a lograr tener un buen evento y mejorando siempre cada año. Como Murilo llegaste, vamos a recibirlo. ¿Qué pasó, hermano? Bienvenido a Panamá. Qué brasileiro, rapaz. Bienvenido, cara. 10 horas de viajes. 5 horitas, mucho poco para apreciar la primera clase. Corremos 40 kilómetros hoy, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Murilo, llegó. La gangue Brazilian Gangue, no, en Panamá. Caralho, que perrengue, meu, porra. Bueno, ya estamos aquí en Isla Chepillo, así que por ahora solo sería bajando el equipo y esperando que lleguen las lanchas que faltan. Vamos a congregarnos aquí en la playa, aquí en Playa Chepillo, así que estoy sintiendo unas ráfagas, que esperamos que el viento siga aumentando y
tenemos las condiciones que queremos, que serían bien picados, mucho viento. Bueno, este año las condiciones parecieran que van a estar un poco más suaves en lo que es la velocidad del viento y quizás el tamaño de las olas, pero a mi parecer van a estar en una muy buena dirección, así que quizás se compensa un poco y se hace, no fácil por así decirlo, pero se hace un poco más amigable para poder marcar una buena dirección que al final te ayuda a recortar distancia y hacer un buen tiempo. Bueno, la competencia va a ser súper interesante este año. Tenemos dos brasileños que han venido profesionales, uno de OC, Outrigger Canoe, de canoa hawaiana, y uno de stand-up paddle. Así que va a ser súper interesante ver los nacionales, los panameños, con los brasileños que son profesionales. La carrera va a estar bien interesante este año. En verdad, este año venimos con una mentalidad de ir y remar y darlo todo en el agua, no importa las condiciones, pero por lo que veo ahorita pareciera que el viento está arriba y vamos a tener una buena carrera. Estamos aquí en el primer día de Chasing the Pearl Island 2023. Este año hay muchos competidores fuertes, vino un competidor internacional de Brasil y bueno, veremos cómo nos va a los locales versus los extranjeros y al final se verá todo. Esperemos que sea una excelente carrera. Llegó el grande día de la competencia, las condiciones parecen muy buenas, la gente también parece muy contenta también. Estamos todos listos para hacer una gran competencia hoy y salir todos contentos porque va a ser una gran experiencia en mar abierto de una isla para la otra. Así que nada, vamos a remar y hacer una buena estrategia para que terminemos bien la competencia. La expectativa buena, né, de hacer una boa carrera, que los vientos se fique más fuerte para que nós conseguimos surfar mais las olas, las conexões e que todos podem se divertir. ¡Vamos duro! Team 50, Master. Antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Vamos a hacer una oración juntos. Padre, te damos gracias porque estamos muy, pero muy afortunados a tener la posibilidad de estar aquí. Te pido protección sobre cada remador aquí y que eso sea un día que no van a olvidar, que sea algo muy especial para cada uno. Amén. Amén.
Bueno, el día de ayer al final estuvo más o menos como estábamos esperando. La dirección estaba muy buena, permitió que tuviéramos buenas líneas, lo que ayuda a mantener la distancia un poco más corta. Pero lo que era el empuje del viento fue un poco más débil de lo esperado, lo que hizo que fuera un día muy caliente y muy desafiante, pero al final creo que todo el mundo logró terminar y fue un buen evento. Bueno, fue una carrera bastante exigente. Como a la mitad de camino el viento se paró, entonces había que cambiar el ritmo y la verdad que fue bien exigente, pero contentos de haber terminado. Bueno, el día de hoy pareciera que el viento va a estar calmado, las corrientes también van a ser un factor y va a ser bien interesante porque es alrededor de varias islas que están aquí, así que la verdad que creo que lo vamos a disfrutar, es algo nuevo para todos, así que creo que hay buenas expectativas. Bueno, la carrera de ayer fue divertida, los vientos estaban más bajos de lo que esperábamos, así que lo hizo un poco más mental, más exigente, terminamos bien, no tan adoloridos. Bueno, el día de hoy sí creo que sí nos favorece que el viento no esté tan fuerte, por ahora está así que vamos a darle más intenso, que es una distancia un poco más corta, así que con todo. Hasta 20 kilómetros, un downwind divertido, né? Algunas olas, conexiones de surf, pero de 20 kilómetros hasta final muy sufrido. El vento se disminuyó la intensidad, muy caliente, pero todo cierto. Llegamos bien y hoy hay más. Ayer tuvimos una buena experiencia en la carrera de 40 kilómetros y nada, un poco dura, hoy sintiendo un poco cansado, pero la isla es muy hermosa y nos mueve a remar, entonces vamos a disfrutar con todos los remadores de los segundos días de chasing y esta isla es hermosa. Con David, que fue mi compañero de relevo, una excelente química, cambiamos estrategia, nos fuimos 20 minutos cada uno. Ambos íbamos supuestamente a hacer una carrera bastante relax, pero bueno, al final la parte competitiva siempre aflora y nos pudimos meter en el tercer puesto overall, la primera tabla y creo que es el récord de cruce en tabla más rápido de todos los años de chasing. Ayer me fue bastante bien, las condiciones no estábamos como esperábamos, estaban un poco más tranquilas, pero bueno, en base a eso tocó cambiar la estrategia y darle duro, ¿no? Quedé mejor de lo que esperaba en comparación con el brasileño, así que muy contento con el resultado. Hoy vamos con todo.
Bueno, este año, siendo el quinto año, definitivamente se notó el aforo de gente, el apoyo de no solo la comunidad de canoa, sino la comunidad de lo que son las SOPs, las tablas, y definitivamente que este año yo siento que el evento tomó un buen salto a otro nivel. Felicito a los organizadores, este año se notó la diferencia de muchos puntos que mejoraron y la verdad la participación también, la gente, fue una competencia súper chévere. Muy buen evento, la verdad. O sea, primera vez que remo alrededor de esta isla de Contadora, esta isla Mogo Mogo prácticamente, dimos la vuelta completa. El recorrido fue muy bueno. Agua plana, quisiéramos un poquito más de viento para el evento, pero bueno, las condiciones no se dieron y igual se disfrutó a su máximo. Yo soy la primera que lo ha hecho en OC1, en canoa sola. Prueben, intenten remar hasta acá, ya que es una experiencia inolvidable. Poder haber tenido a los profesionales con nosotros y verlos en su nivel también fue una experiencia muy bonita que nos ayuda a todos a crecer en el deporte. Muy contento con esa gran experiencia y que año que viene podemos ser más gentes y que podemos volver a disfrutar de este gran desafío que es el Chasing Challenge. El conjunto del evento como un todo es perfecto. La organización perfecta, la ruta, las islas, todo perfecto para nosotros que vemos de fuera. Vamos a transmitir, né, que existe uma carreira fora de Brasil com uma dinâmica perfeita e divertida.